Quiero proponerte en este momento el poder juntos analizar, estudiar, conocer un poquito más del conocido cuarto evangelio, el Evangelio según Juan. Me gustaría que el tiempo que vamos a compartir a través de estos programas que vamos a estar pues creando juntos y llevando a cabo aquí en Videa y Ratia, pues mi deseo es que, especialmente con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, pues quieras leer más tu Biblia y profundizar más en este Evangelio. En este momento me gustaría que pudiésemos focalizarnos en el primer capítulo, lo que se conoce como el prólogo, que abarca el capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 18. Si quieres, yo te animo a que lo puedas leer, lo puedas meditar cuando tengas tiempo en casa. Y si estás en casa y nos estás escuchando en este momento, pues yo te animo a que abras tu Biblia y puedas buscar el Evangelio de Juan para poder analizar de una forma sencilla y práctica estos 18 versículos. Pero antes de hacerlo, me gustaría dar algunas pinceladas de la figura de este personaje bíblico, el apóstol Juan. El título del autor es Juan, el Evangelio de Juan, la buena noticia de Juan, y vemos que normalmente nadie cuestiona la autoría de este Evangelio. La Biblia nos dice que Juan era hijo de un pescador. También sabemos que tenía un hermano que se llamaba Santiago. Fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús porque se nos cuenta en algún momento que siempre estaba incluido en esos aspectos más íntimos de Jesús, como fue, por ejemplo, la transfiguración. Era un hombre con carácter, bastante intolerante, joven, el más joven de todos los discípulos de Jesús, impaciente y bastante incluso celoso. Pero aún así, pues formó parte del ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en esta tierra. También sabemos por los evangelios que él recibió el cuidado de María. Jesús le confió a Juan el cuidado de su madre. También sabemos por el libro de los Hechos que Juan trabajó con Pedro durante algún tiempo y que no solamente escribió el Evangelio que lleva su nombre, sino también 3 cartas que llevan su nombre, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo escribió mientras estuvo exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano, ya entre los años 95, 94, 96 después de Cristo. Y pues los eruditos, las evidencias bíblicas nos dicen que ahí fue donde escribió este libro, el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Juan es diferente que los otros 3 por un motivo que es el que quiero resaltar también en este momento, que tiene que ver con su prólogo, con la manera en que inicia este escrito, este texto importante, diferente a los otros 3, que van dirigidos pues a otro público, que inician con genealogías, pero el Evangelio de Juan inicia de una forma muy especial. Si tú lees en el versículo 1, se nos habla de esta manera. Dice, en el principio era el Verbo. Y esto es interesante porque nos traslada a una realidad mucho más allá del tiempo de Juan, hacia el pasado, hacia el principio de la creación. Conecta con el Génesis. Fijaros qué interesante es, ¿no? Quiero que lo tengas en cuenta. Si tú lees Génesis 1, inicia con las mismas palabras. En el principio, y el Evangelio de Juan también inicia de esta manera. Es un momento importante porque esto se refiere al momento de la creación. Esa dimensión que existía antes del mismo Juan, antes de que el autor de este libro escribiese, pues en ese principio ya existía lo que él llama el Verbo.
En griego, la palabra sería logos. Es verdad que hay que tener en cuenta que no tiene el significado que le daba la filosofía griega. Los estudiosos del tiempo de Juan, los filósofos griegos, le daban un sentido diferente a la palabra logos. Podía ser razón, poder, fuerza, pero en el sentido bíblico, en el sentido que Juan le da, tiene un sentido más profundo, tiene un sentido práctico, tiene un sentido de una revelación divina que él quiere resaltar. Por eso dice, en el principio era el verbo. Esas son las primeras frases, las primeras palabras de este evangelio. El verbo hace referencia a Jesús y los judíos pues entenderían a través de esta expresión que Juan usaba la palabra verbo para Jesús porque es el reflejo y es su realidad divina. Y esto a nosotros pues nos llama, a mí por lo menos me llama poderosamente la atención porque el mismo versículo 1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No es un poder que viene de Dios, no es una cosa creada o un atributo de Dios, sino que Jesús como persona coexiste con Dios y es el mismo Dios. Tiene el mismo rango, la misma autoridad, porque es Dios. Y como sabemos y lo recordamos gracias a los evangelios, nos dice que es Dios con nosotros. Esto también, pues es interesante, ¿no? Porque una cosa es estar con Dios y otra cosa es ser Dios. Nosotros podemos estar con alguien, pero no ser esa persona. En cambio, aquí en el versículo 1 de este evangelio se nos dice claramente que este verbo estaba con Dios y era Dios. Y Él es el origen de lo que fue creado. Y yo te animo a que puedas leerlo, que puedas analizarlo y llegar a la conclusión que yo quiero compartirte. Juan, ¿verdad?, nos expresa esta idea del verbo, del logos, mucho más allá de los filósofos griegos, mucho más allá de lo que pensaban algunos judíos, que también tenían la influencia de la filosofía griega. Él nos está diciendo en estos primeros versículos que el verbo es Dios y que Dios se expresó a través de ese verbo. Y Dios y el verbo finalmente son uno. Y quiero resaltar en la lectura que tú hagas de estos 18 versículos que puedas subrayar el versículo 14, donde para mí encontramos el texto clave de estos primeros 18 versículos de lo que conocemos el prólogo de Juan. Dice este texto, lo voy a leer como aparece en mi Biblia, y el verbo se hizo carne. De otra manera, Jesús se encarnó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es decir que cuando nosotros nos acercamos a la vida de Jesucristo, a ese hombre que vivió allá en aquel tiempo en Palestina, rodeado de circunstancias diversas, podemos descubrir a través de él a Dios. Y eso realmente es algo que a mí me llama mucho la atención, me toca el corazón y quiero que quede también para ti. Todas las cosas fueron creadas por Él, dicen estos versículos, especialmente en el versículo 4 y 5 nos habla de que en Él estaba la vida. Así que quiero recordarte que conociendo a ese Jesús que nos presenta Juan, Él puede también crear en nosotros una vida nueva. Si Él lo hizo al principio de la creación de este mundo, si Él tiene la capacidad de encarnarse y hacerse ser humano como nosotros, claro que tiene el poder y la fuerza y la capacidad de poder transformar también nuestras vidas. Así que tenlo siempre presente y tengámoslo siempre presente. Dios es el Verbo en la eternidad. El Verbo es Jesús creando este mundo y el universo. Y Jesús es la vida que trae finalmente luz y esperanza a cada uno de nosotros. Así que tenemos que estar agradecidos con
con el apóstol Juan, porque sin duda a través de este texto nos lleva a profundizar más allá de lo que a veces nosotros hemos pensado sobre Jesús. Por eso el versículo 6 y el versículo 8 pues también nos enmarca en algo que quiero resaltar. Dice aquí el texto que vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Fíjate la diferencia. El Verbo estaba con Dios, también fue enviado a encarnarse, pero era Dios. En cambio, aquí nos hace un contraste con este hombre que era Juan. Este Juan no es Juan el autor del libro, sino Juan el Bautista. Juan el Bautista fue también un enviado por Dios, pero evidentemente no tenía esa naturaleza divina, sino que este vino, dice el versículo 6, vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y esta idea también me proyecta esas palabras de Jesús, ¿no?, que él pronunció mientras estaba con vida, mientras estuvo aquí en esta tierra. Él dijo que él desea que nosotros seamos la luz del mundo. Así que cuando tú leas estos versículos, recuerda que ese Jesús que presenta la Biblia, que nos muestra su realidad divina, se acercó a nosotros para poder transformarnos y para que nosotros también podamos ser portadores de esa luz. Así como Juan el Bautista fue un testigo para poder anunciar a otros acerca del amor de Dios. Así que estos versículos nos describen el papel de Juan el Bautista en el ministerio de Jesús. También podemos encontrar algunos detalles más, pero pues como siempre en la radio, el tiempo es el que nos lleva a avanzar. Así que quiero resaltar también un par de ideas más antes de ir concluyendo. Fíjate que cuando tú leas estos versículos de este capítulo, hay un detalle también interesante que me llama la atención. A partir del versículo 12 y 13 dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es muy importante también, quiero resaltarlo, que Juan aquí nos lleva precisamente a esa realidad nueva que tenemos al creer en ese Jesús, en ese Verbo, a creer en Dios, el Hijo. Nos dice que llegamos a ser, que tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y así es como Él nos considera, sus hijos. Y que Padre, ¿verdad?, no hace todo lo posible, todo lo mejor, todo lo que esté a su alcance por sus hijos. También es una manera de recordar cuánto Dios nos ama y cuánto Él quiere, pues, que estemos siempre a su lado, siempre teniendo en cuenta sus consejos y sus enseñanzas. Así que quiero resumir algunos detalles y, como es mi propósito y el propósito de esta radio, Videa Irratia, de que tú mismo puedas llevar adelante un acercamiento a la Biblia y especialmente, como he dicho desde el principio, en estos versículos, estos 18 versículos, Juan 1, del 1 al 18. Resumo de la siguiente manera. Este evangelio comienza, pues, diciendo Juan una experiencia que él mismo tuvo porque él fue discípulo de Jesús, inspirado por el Señor. Nos acerca a una dimensión más profunda que los otros evangelios porque nos lleva hasta la experiencia de la creación. Nos llama también a reconocer que en Dios, en Jesús, hay luz, hay vida. Y entonces también enumera 3 testigos que proclamaron este conocimiento a la gente de su tiempo. Juan el Bautista, un poderoso predicador, anunciando el mensaje del arrepentimiento. Jesús mismo, porque a través de su vida dejó grandes enseñanzas, parábolas, milagros, que hasta el día de hoy tocan nuestra vida. Y el mismo apóstol Juan, que como testigo ocular nos trae estos versículos para que nosotros podamos acercarnos también a Dios. Y
pues, ¿por qué no decirle verdad en este momento a ese verbo que se hizo carne, a ese verbo que habitó con nosotros? Gracias. Gracias, ¿verdad?, por traernos vida, por traernos luz y por estar aquí guiándonos constantemente en todo momento y en toda circunstancia. Deseo lo mejor para tu día, deseo lo mejor para las situaciones que tengas que enfrentar en cualquier momento y recuerda siempre que Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.